Bueno, pues como ya dijimos en el vídeo anterior, en el que estuvimos viendo el funcionamiento del script de PixInsight para la calibración y el apilado de nuestras imágenes, os dije que haría un vídeo aparte de cómo hacer la calibración y el apilado cuando tenemos imágenes de varias sesiones, de varios días, como queráis, ¿vale? De diferentes sesiones fotográficas. Y en su momento comentamos que el apartado aquí a la derecha, lo que señalo con el cursor, el grouping keywords, ¿vale? Es el que nos permitía hacer esta función, ¿de acuerdo? Mirad, acordaos que hemos comentado que a las imágenes en los feeds se les añade información, ¿vale? Esa información yo puedo utilizarla como keyword, como palabra clave, para hacer que el script entienda que estas imágenes van a pertenecer al grupo que yo le identifique, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura. Yo tengo imágenes hechas a 10 grados y a menos 10 grados bajo cero, por ejemplo, o imágenes hechas a 20 bajo cero. Yo le puedo añadir aquí esta información, donde veis el campo este que está a la izquierda del símbolo más en verde, y él la va a separar en las palabras que yo le diga. Entonces, podríamos hacerlo por fecha también. En los keywords, normalmente, se añaden las fechas en las que se hacen las imágenes, ¿de acuerdo? Y lo podemos hacer de una manera más fácil, que es por carpetas. Veréis por qué yo personalmente prefiero hacerlo por carpetas. Porque lo mismo que voy a hacer yo ahora, que lo agrupo por carpetas y fechas, lo podemos hacer utilizando la información de los archivos en fechas. Pero ¿qué pasa? Que yo una sesión la puedo empezar un día a las 9 de la noche y terminarla al día siguiente a las 5 de la mañana. Por lo tanto, aquí tendría dos grupos. Sería la misma sesión para mí, sería la misma sesión porque es la misma tarde-noche, pero de caras a la fecha son dos fechas diferentes, tendría que crear dos grupos diferentes, ¿vale? Dejadme que os enseñe cómo tengo yo distribuido, por ejemplo, esta sesión de la nebulosa del corazón, que es la que trabajábamos en el primer apartado también, en el primer vídeo. ¿Veis? La tengo por fechas. Tengo creadas carpetas de cada una de las fechas en las que yo he estado haciendo fotos a esta nebulosa. Tengo un montón porque por la posición y la ubicación del cielo no me permite más que unas horas de noche para sacar fotos, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no es el caso ahora. El caso es que veis que la tengo agrupada por fechas de sesión. En esta sesión, por ejemplo, en la del 15 del 1, vale, pues dejadme que os enseñe cómo tengo yo distribuida esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos la sesión, ¿veis? Yo aquí tengo agrupada por fechas, ¿vale? Y cada sesión le pongo la fecha del día en el que hice la sesión, y aquí dentro meto los lights de esa sesión, los flats, que son de esa sesión, porque yo para cada sesión utilizo flats nuevos por si hay algún cambio. Hay quien te dice que si es muy seguido en fecha, por ejemplo el 15, el 16 y el 17, podrían valer los mismos. No me cuesta mucho trabajo y le hago flats nuevos, ¿de acuerdo? Tengo los dark largos, que son mi biblioteca de 300 segundos, porque estos lights son de 300 segundos, y después tengo los dark cortos, que ya sabéis que yo les llamo así, que son los dark flats, que son los que cuadran en tiempo con mis flats, ¿de acuerdo? Pero lo que os decía, ¿qué pasa? Que yo para una fecha, por ejemplo el 15 del 1, este no es el caso, pero podría empezar a hacer hidrógeno a las 10 de la noche y terminar con el sulfuro a las 5 de la mañana, y serían dos fechas diferentes, sería el 15 y el 16, ¿de acuerdo? Pero para mí es la misma sesión y mis flats coinciden a la misma sesión, ¿vale? Por eso yo lo agrupo en carpetas. Entonces, cuando venimos al script aquí, por ejemplo, yo le pongo las fechas, ¿de acuerdo? Y le pongo, veis que en la carpeta, por cierto, que no os lo he comentado, lo tengo por fechas, porque coge la estructura de carpetas que el script va a entender. Si está dentro de una carpeta, si yo le pongo este número, abarca hasta dos carpetas superiores en la jerarquía de carpetas. ¿Lo veis? IC1805, dentro tengo todas las sesiones, y dentro de la sesión del 15 del 1 tengo mis fotos de sesión, y dentro tengo la carpeta que me indica tiempos o el tipo de filtro, y ya dentro sus archivos, ¿de acuerdo? Pues estos archivos, el script lo lee hasta dos carpetas superiores, es decir, la que lo contiene, que es esta, y 1 y 2, ¿de acuerdo?
Vale, pues dicho esto, si yo aquí, por ejemplo, pongo el 15 del 1, ¿de acuerdo? No pongáis 15 del 1 del 22, 2022, porque entonces no lo leerá. Pero si le pongo 15 del 1, fijaos, y lo añado, ¿vale? Esa keyword aparece ya aquí, yo la he añadido, ¿vale? Le he dado, la escribo y le doy al más. ¿Ahora qué hago? Ahora me vengo al directorio, ¿vale? Podría hacer la parte de añadir las imágenes, ya la vimos en el vídeo número 1, en el anterior. Esta parte aquí no la voy a dar porque si no este vídeo volvería a ser larguísimo y no es la intención. Es solo que veáis cómo agrupar por sesiones. Entonces, puedo añadir la del 16 del 1, ¿veis? Del 01, ¿de acuerdo? Todas las sesiones que yo quiera crear para que me las separe, las añado aquí manualmente. ¿Veis cómo lo voy haciendo? El 21 del 01, que es otra de las sesiones que tengo un montón, ¿vale? Pero bueno, la idea es, otros objetos no me generan tanto porque no tengo ese problema en cuanto a la ventana de cielo que puedo utilizar para hacerla, ¿vale? Un segundo que añado todas las sesiones, ¿veis? El 24 del 01 y por último la del 26 del 01, ¿de acuerdo? Vale, yo tengo aquí las keywords que quiero que utilice para separar mis imágenes. Voy a añadir desde el directorio. Como ya os dije, para mí es la opción más potente, ¿vale? Vengo a la nebulosa del corazón, le pico aquí y aquí le voy a decir que me lea todo lo que hay dentro. Él lo va a coger, lo va a leer todo y lo va a añadir al script separado, ya no solo por filtros, por tiempos y por el tipo de archivos, sino que además ahora me lo va a separar por las diferentes sesiones que yo le he puesto, que yo le he indicado en el script que quiero que haga, en el apartado Grouping Keywords, acordaos, ¿vale? Le doy a abrir, ahora él va a empezar a leer, aquí a la izquierda detrás, en verde, podéis ver cómo va leyendo. Como le he puesto un montón de sesiones y aquí en total, ahora después lo veremos, pero igual hay 22 o 23 horas solo de archivos de luz, lo vamos a dejar que cargue y cuando haya cargado volvemos, ¿de acuerdo? Venga. Vale, pues mirad, ya ha cargado, ha tardado 2-3 minutos, no creo que haya tardado más, pero bueno. Al cargar todo me da el mensaje de diagnóstico de todo lo que ha encontrado dentro de las carpetas, ¿lo veis? Todo esto, lo doy a OK y lo quito. Y fijaos que me ha creado una estructura más compleja, pero muy parecida a la que veíamos en el primer vídeo, ¿de acuerdo? Mirad, en los apartados de los slides abajo, donde aparecía la exposición, el tipo de filtro, el output pedestal, todo esto que teníamos aquí, fijaos que aquí en la parte derecha de todas las filas, ¿vale? ¿Qué me ha añadido? Me ha añadido un campo para cada una de las keywords que yo le he puesto aquí en la parte derecha, ¿veis? Entonces, por ejemplo, en sulfuro, ¿vale? Los 12 frames en bin 2x2 de 300 segundos, filtro de sulfuro, todo como en el primer vídeo que vimos, solamente que ahora además coincide, ¿veis? Con el apartado del 26 del 1, que es el keyword que yo le he puesto aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Qué más tengo? Pues las que coinciden con estas carpetas, todas, como podéis ver, coinciden. Además de las light, me ha puesto también los flat, ¿veis? Con su día, con su keyword que coincide. Y me coincide, fijaos, por ejemplo, volvemos a las que estábamos de sulfuro, las del 26 del 1, ¿de acuerdo? Me las va a casar con los flats, ¿veis? Del 26 del 1. De esa manera, los flats que yo he tomado ese día, automáticamente ya me los está emparejando. Y además, con los dark del 26 del 1, ¿de acuerdo? Bueno. Pues fijaos, decíamos, ¿y qué pasa si yo hago la importación de los archivos sin las keywords puestas? ¿Veis? Aquí las he eliminado y entonces si yo desde el directorio importo, igual que he hecho antes, todas las imágenes de golpe, lo que me hace es añadir 110 frames de sulfuro, 88 de oxígeno, ¿veis? Y 102 me agrupa, pues como veíamos en el apartado número 1, sin tener en cuenta que son diferentes sesiones, ¿vale? Es lo que quería que vierais. Entonces, veis que aquí ahora a la derecha no aparecen estos campos definidos que yo le puse, que son el 15 del 01, los vamos a volver a poner, ¿vale? Y entonces él
fijaos que al poner el 15 del 01, él va a analizar todas estas imágenes que están añadidas, va a crear aquí el campo y me va a sacar las que pertenezcan a esa sesión del grupo general y me las va a poner dentro de ese apartado, ¿vale? En cuanto lo consiga, volvemos. Vale, ¿veis? Ya lo ha hecho. Yo aconsejo, si son muchas sesiones o muchas imágenes, como es mi caso, crear los keywords antes de importar, porque es automático. A la vez que los importa, lo vas colocando. Si no, después tiene que analizar y colocar, ¿de acuerdo? Y se tarda más, ¿vale? Sobre todo si el ordenador pues, va un poco más limitado, como es mi caso, ¿de acuerdo? Pero veis, le he puesto el 15 del 01 y él, donde antes teníamos 100 y pico imágenes de sulfuro, ahora tengo las 98 y le ha sacado las 12 que pertenecen a la sesión del 1501. ¿Lo veis? ¿Sí? Se ve claro, ¿verdad? Me ha sacado también los flats y me ha sacado los dark que pertenecen a ese día, ¿de acuerdo? ¿Veis? Añado tantas keywords como yo quiera. Y si la información está en el feed o el archivo está dentro de una carpeta que coincida con estas keywords, entonces me las va a separar. Yo personalmente utilizo mucho el sistema de carpetas porque para mí es más fácil agrupar todo dentro de una carpeta, le pongo el nombre a la carpeta y listo, y me olvido. Ya sé que va a leer el nombre de la carpeta y me va a crear ese subgrupo, ¿de acuerdo? Hay quien prefiere hacerlo en los feeds, bueno, es a gusto, pero el límite lo ponéis vosotros porque al final podéis añadir la información o el nombre a una carpeta de que queráis y hacer las sesiones de lo que vosotros prefiráis y más os convenga en el momento, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, así es como le añadimos al script todo lo que es multisesión, de diferentes sesiones, diferentes días, toda esa parte la añadimos aquí, ¿de acuerdo? Dejadme un momento que vuelvo a añadir todas las keywords y volvemos para el procesado final. Bueno, pues ya he vuelto a añadir todas las keywords, que en verdad son las sesiones que yo tengo, ¿vale? Ya me lo he añadido todo y me ha vuelto a dividir todo en las sesiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, os he dicho para el procesado final, sí la voy a procesar, pero no en este vídeo, en otro, ¿de acuerdo? Quería decir las diferencias que hay entre hacer una sesión simple y otra multisesión, ¿de acuerdo? En cuanto a los diagramas de calibración y todo esto, no cambia nada, ¿vale? Es igual que en el primer vídeo, de verdad. Si no habéis visto el primer vídeo, todo esto podéis verlo en el primer vídeo que queda muy aclarado, ¿de acuerdo? Una cosa importante es aquí, cuando ponemos un keyword, veis que pone pre y post, ¿de acuerdo? Es esta keyword, ¿a qué queremos que afecte? Si al preprocesado, es decir, cuando lo importamos y está aquí en estas tablas, aún no se ha procesado nada y el tick verde indica que se le aplique esta keyword al preprocesado. Pero también podemos aplicársela al postprocesado independientemente del pre o a los dos a la vez, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos con estos ejes dentados de aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Si yo pincho en esta keyword, que ahora está solo con el tick en verde en la zona de pre, cuando lo haga, me va a aparecer, es mucha información y mi ordenador va un poco limitado. Por eso os digo que porque tiene que analizar todo buscando las del 15 del 1 y aplicarles este apartado, ¿de acuerdo? Por eso os digo que en función del ordenador que tengáis, bueno, pues irá mejor o peor, ¿de acuerdo? Más veloz. ¿Veis? Ahora tengo el tick también en el post. Si vuelvo a darle otra vez, me lo quitará del pre y lo dejará solo en el post y así voy haciendo un ciclo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí tengo en el apartado post calibración, ¿veis? Como yo le he puesto el post, me aparece en el post esta ventana del 15 del 1 y entonces me va a separar las imágenes finales, veis que tengo dos grupos de sulfuro, ¿vale? Porque son dos grupos de sulfuro, dos de oxígeno y dos de hidrógeno. Todas las demás me las va a devolver todas las sesiones alineadas y apiladas en una única imagen final, pero si yo le aplico también al post el criterio que le ponga, me devuelve por sesiones, es decir, no tengo por qué agrupar todo en una. Si yo quiero que cada sesión me la agrupe para yo después manualmente hacerme mi apilado, pues lo que hago también es marcar el apartado post en los diferentes apartados y me devolvería eso porque me crearía aquí todas estas carpetas, ¿de acuerdo? Si yo se lo quito, que lo voy a quitar ahora, para que veáis la diferencia, ¿vale? Fijaos que está la pestaña del 15 del 1 aquí, se está aplicando al pre y al post, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que lo quite y veis que esto va a desaparecer y entonces en vez de tener dos archivos finales
de los diferentes filtros que he utilizado. Tendré una única imagen final, perdón, en la que me apilará, me alineará y me calibrará todo en un único archivo final, ¿de acuerdo? Un segundo en cuanto acabe y lo vemos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, al volver a pulsar, he quitado el tick verde del pre y solo queda en el post. En el post sí que se mantiene la pestaña del 15 del 1 y me separa todo lo demás que no tiene el tick en el post en un archivo y lo que yo quiero en este. Y si me vengo al pre, como ahora no está el pre configurado para que tenga el tick verde, ¿veis? Aquí ha desaparecido el 15 del 1 y no lo tendrá en cuenta, sino que lo agrupará aparte en otro grupo general, ¿de acuerdo? Digamos, ¿de acuerdo? Voy a devolverlo al pre solamente, que es lo que yo suelo hacer habitualmente, porque yo lo que suelo hacer es permitir que él, de todos los archivos de todas las sesiones, acordaos que aquí abajo le decíamos qué imagen cogía como la maestra para alinear todas, pero me va a alinear todas las sesiones con una foto con la que él encuentre la mejor de todas de una de las sesiones de una de las noches. De esa manera, todas van a estar perfectamente alineadas. Si lo hago aparte, pues después, si le pongo en el post que me las separe por sesiones, después tengo que alinear yo manualmente y apilar manualmente, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si hacemos el pre, si lo aplicamos al preprocesado y al postprocesado o viceversa, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo he devuelto al estado inicial, ¿vale? En el que tengo la carpeta en el pre, tengo el tick verde y tengo la carpeta del 15 del 1. En postcalibración, ahora que no tengo el tick también configurado aquí, ¿veis? Lo que me va a devolver es un único archivo de sulfuro, un máster, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Va a alinear y a apilar 110 imágenes en total, lo que me dan 9 horas en el filtro de sulfuro, 7 con 20 en el de oxígeno, ¿veis? Y en el filtro de hidrógeno acumula 8 horas y media de información, ¿de acuerdo? Pues básicamente donde antes teníamos varias sesiones, ahora tendré un único archivo final. En cuanto a los demás apartados, bueno, pues no voy a cambiar nada, ya lo vimos en el primer vídeo. Lo que yo sí voy a cambiar, lo que voy a quitar ahora es que no me haga la integración de imágenes y que tampoco me haga la normalización local. Yo lo hago, ya os dije en el vídeo anterior que hablaríamos de la normalización local y lo hablaré en otro vídeo, el cómo lo hago yo, ¿de acuerdo? Pero básicamente ya tenemos todo, la configuración de lo demás está explicado en el primer vídeo, así que nada más. Ya sabéis cómo utilizar este script. Si tenéis dudas, por favor no dudéis en ponerlas en los comentarios. Yo os las contesto si las sé, tampoco lo sé todo, ¿eh? Pero nada más, pues hasta aquí llega este vídeo. Espero que os sea de utilidad, que os aclare dudas, que sirva y ya sabéis, como siempre, pues acordaos de suscribiros para no perderos los vídeos que van a ir saliendo, darle a la campanita, like, todo eso que a mí me ayuda mucho con el algoritmo y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.